Roberto Arteaga y es un placer volver a saludarlos y darle la bienvenida a la segunda temporada de Pregúntale a ti, un espacio en donde ustedes son los protagonistas en la noticia y frente a los grandes retos que enfrenta la ciudad y las constantes preguntas de la ciudadanía en los temas de políticas públicas, el equipo de esta misión se ha dado a la tarea de invitar a los 16 jefes delegacionales en el Distrito Federal, por lo que cada martes ustedes podrán hacerle llegar sus dudas y preguntas, comentarios. Y sin más preámbulo, ¿qué les parece si conocemos a nuestro invitado? Vamos a una cápsula y regresamos en un momento. Inseguridad y problemas geológicos forman parte de los retos que tiene la tercera delegación más poblada del Distrito Federal, después de Iztapalapa y Gustavo Amadero. Esa es la delegación Álvaro Obregón, con un total de 727,034 habitantes. De acuerdo con el número de averiguaciones previas que se contabilizaron hasta diciembre de 2012, esta delegación se ubica en la sexta posición en cuanto al número de denuncias que se presentaron en ese año. Y no solo es esto lo que caracteriza esta zona del DF, sino que también en esta demarcación conviven todos los estratos socioeconómicos, ya que se encuentran asentadas colonias residenciales como San Ángel y Las Águilas, así como la unidad habitacional Plateros y Olivar de los Padres. Estará hoy en el estudio Leonel Luna Estrada, de la coalición Movimiento Progresista. Cuenta con 20 años de trayectoria en la administración pública y federal y actualmente desempeña su segundo periodo como edil de Álvaro Obregón. Compartirá con el público cómo han sido los inicios y avances de su administración. Puedes enviarle tus preguntas a través de Facebook y Twitter. Quédate en la transmisión y pregúntale tú. Amigos, estamos de vuelta en el estudio y es un gusto recibir a Leonel Luna Estrada, jefe delegacional en Álvaro Obregón. Señor, ¿cómo está? Bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pues muchos temas que platicar acerca de las delegaciones en el Distrito Federal y sobre todo de Álvaro Obregón. Platícanos, por favor, para empezar, ¿cómo ha sido su desempeño dentro de la carrera política? Bueno, quiero comentarte que Álvaro Obregón es una delegación que conozco muy bien. Vivo en Álvaro Obregón, ya fui jefe delegacional en Álvaro Obregón del 2006 al 2009, posteriormente diputado a la Asamblea Legislativa por el Distrito Federal, también por un distrito del Álvaro Obregón, y ahora justamente nuevamente jefe delegacional. Es una delegación compleja, es una delegación de muchos contrastes. Tenemos zonas de altísimos ingresos económicos, de alta plusvalía, contra zonas de alta marginación. Álvaro Obregón se nos parece un mosaico, donde se concentran prácticamente todas las realidades de la ciudad en su conjunto. Grandes unidades habitacionales, pueblos originarios, pueblos semiurbanos o semirurales, como se le quiera ver, Santa Rosa Xochac, San Bartolomé Yalco, una zona patrimonial, Chimalistac, San Ángel, patrimonio cultural de la Ciudad de México además, una zona extensa de cañadas, de barrancas, donde tenemos muchísimas viviendas. En fin, es una delegación que presenta muchos contrastes, muy compleja, aunado también a una serie de factores de riesgo, ya que, como tú sabes, en Álvaro Obregón durante los años 20, 30, 40 se explotaron los yacimientos pétreos con los cuales se construyó prácticamente la ciudad, una zona de minas y posteriormente, bueno, se pobló la zona y de pronto ahora tenemos colonias justamente sobre las minas y esto representa altos riesgos. Una delegación que además es la entrada a la ciudad, sobre todo de la gente, de las personas que vienen del Estado de México, de la zona de Toluca, de los municipios conurbados, una delegación que presenta problemas en sus vialidades, es el reflejo exacto de la falta de planeación durante muchos años de la ciudad, y bueno, pues una delegación que además reúne una serie también de potencialidades, es decir, una zona como Santa Fe, con altísimo potencial económico, donde se concentran los corporativos más importantes del país y del mundo, y una zona también importante de corredores comerciales como Insurgentes y Avenida Revolución. Es pues Álvaro Obregón un mosaico realmente. Así es, y muy importante porque al final de cuentas muchas personas transitan por la delegación para llegar también a los distintos puntos de la ciudad, como mencionaba la parte de Insurgentes, que es muy importante para trasladarse en el DF. Efectivamente, bueno, Insurgentes es una de las vialidades más importantes de la ciudad, así como Revolución, el periférico mismo. San Ángel, por ejemplo, es la terminal de muchas personas que van hacia Magdalena Contreras, que van hacia Tlalpan,
Tenemos en Álvaro Obregón la terminal de autobuses del Poniente Observatorio, ¿no? Donde diariamente transitan alrededor de 250,000 personas. Tenemos la avenida Observatorio, la avenida Constituyentes también, que compartimos con la delegación Miguel Hidalgo, es decir, es una delegación también de un amplio tránsito. Y ahora, bueno, con la construcción de la Supervía Poniente, que sin duda es una de las vialidades de vanguardia de la ciudad y también del mundo, ¿no? Delegado, ¿qué te le parece si vamos a ver la primera pregunta que nos hace el público en la delegación Álvaro Obregón? Con mucho gusto. Adelante. Transporte público para la delegación Álvaro Obregón. Financiero, ¿qué ocurre con el tema del transporte? Vemos precisamente este tema que abordamos al inicio de esta transportación de las personas para los distintos puntos de la ciudad, y precisamente en Álvaro Obregón se habla de esta parte del transporte público. ¿Cuál es la estrategia que tiene usted dentro de Álvaro Obregón? Bueno, la facultad corresponde directamente a la Secretaría de Transporte y Vialidad. Nosotros somos una instancia coadyuvante. En el tema de transporte público, bueno, tenemos en proyecto la construcción de 2 estaciones más de la línea 12 del metro. Esto es muy importante, porque la línea 12 del metro representa el proyecto de transporte público más importante de los últimos 10 años. Y justamente está ahorita procesándose la ampliación de la misma línea 12 del metro, de tal manera que pueda acercarse este transporte público eficiente, económico, seguro, a muchas y muchos habitantes de la delegación Álvaro Obregón. Estamos justamente en una serie de reuniones, de acercamientos con el director general del metro, con el propio jefe de gobierno, para que se defina con mucha precisión ya cuál será la traza de la ampliación esta de la línea 12 del metro, y que sin duda va a ayudar a muchos y muchas obregonenses, pero sobre todo le va a dar mucho mejores alternativas de movilidad a la zona poniente de la ciudad. Sin duda, esta ampliación pues va a conectar al poniente con el oriente, como ya lo está haciendo, pero sobre todo a una zona ampliamente poblada como es la zona del Olivar del Conde, la zona correspondiente a Lomas de Becerra, a Jalalpa, que es las colonias que mayor densidad presentan en Álvaro Obregón. Por otro lado, bueno, pues estamos trabajando con el gobierno de la ciudad para la generación de una serie de alternativas de transporte público, sobre todo en lo que corresponde a Santa Fe. Es importante, además de ya el proyecto y la construcción de la línea 12 del metro, y el proyecto también de las líneas que correrán sobre la propia vialidad, el generar otro tipo de alternativas de transporte público, sobre todo en avenidas como Vasco de Quiroga, Tamaulipas, Centenario, dado que son miles y miles de personas las que diariamente acuden a esta zona a trabajar, a estudiar, y bueno, donde es muy importante también generar una movilidad mucho más eficiente y efectiva. Y por otro lado también la revisión permanente que hemos solicitado a la Secretaría de Transporte y Vialidad sobre las distintas rutas de microbuses que corren sobre la delegación. Tenemos una serie de quejas de algunas, donde bueno, es preciso este tipo de reuniones, este tipo de acuerdos con la propia Secretaría de Transporte y Vialidad para que cada vez el transporte sea mucho más eficaz. Y por otro lado también la coordinación que tenemos con el INVEA para la revisión ahora corresponde, ustedes saben, al INVEA, la verificación del transporte público, y también tenemos una serie de reuniones con ellos para revisar este tipo de pronto de demandas que llegan directamente a la delegación, porque como tú sabes, las delegaciones somos gobiernos de contacto. Prácticamente todas las demandas, todas las gestiones llegan a los gobiernos delegacionales, sin importar a quién corresponda en términos de facultades. La ciudadanía no diferencia de pronto si es un trámite o una gestión que corresponde al gobierno local o delegacional, o bien inclusive al gobierno federal. Entonces nosotros somos los receptores de todo este tipo de gestiones y bueno, pues las canalizamos. Por eso trabajamos en el tema del transporte público, puntualmente con el INVEA y también, por supuesto, con la Secretaría de Transporte y Vialidad, la CETRAVI. Delegado, ¿qué le parece si vamos a otra pregunta del público? Regresamos en un momento. Claro que sí. Señor delegado, ¿qué está haciendo en contra de las bandas delincuenciales
en la delegación. Este es un problema que llama mucho la atención en esta parte de la delincuencia dentro de la delegación y creo que no es exclusivo solamente de Álvaro Obregón, sino en todo el Distrito Federal se da esta problemática, pero los vecinos que visitaba el Financiero en estos días nos comentaban esta problemática y se encuentran preocupados. Vemos que usted tiene dentro de su planeación una propuesta en cuanto a seguridad. ¿Cuál sería, delegado? Bueno, es una propuesta y un proyecto conjunto con el jefe de gobierno. Lo planteamos desde la propia campaña. Implica sobre todo una coordinación muy estrecha con el gobierno de la ciudad, implica sobre todo también la participación de la ciudadanía en tareas que tengan que ver con la prevención del delito, con la generación de una cultura también que parta desde la propia interrelación del gobierno con la ciudadanía. Y bueno, pues en ese sentido comentarte que hay una propuesta muy importante del jefe de gobierno, del doctor Mancera, de continuar con la instalación de cámaras de videovigilancia, sobre todo en los puntos donde se presenta la mayor incidencia delictiva. Continuar con la instalación de este programa de Ciudad Segura en vialidades, en el entorno de las escuelas, en los mayores centros de concentración. Y en este sentido, bueno, la propuesta es iniciar en unos cuantos meses con esta instalación. Y también, por supuesto, con otro tipo de medidas de manera conjunta con el gobierno delegacional. Hace unos días entregamos ya cámaras también de videovigilancia a las unidades habitacionales. Se están colocando en los accesos principales. Esto genera, sobre todo, mucho mayor control de quién entra y quién sale a las propias unidades habitacionales. Estamos revisando un proyecto de alarmas vecinales. Consideramos que a partir del próximo mes de abril estaremos ya instalando estas alarmas vecinales en las distintas zonas, en las distintas colonias, unidades habitacionales. Tenemos un programa muy ambicioso que se denomina Pacto por la Seguridad en Álvaro Obregón y que implica sobre todo la participación de todas y de todos en este tipo de medidas de prevención, en este tipo de medidas de inclusive autoprotección. Tenemos a través también de el presupuesto participativo, la entrega constante de vehículos policíacos. Consideramos que en los próximos 2 años podamos entregar una cantidad importante de vehículos policíacos, de tal manera que cada una de las colonias de la delegación cuente con su patrulla, cuente con su cuatrimoto. Tenemos un programa de seguridad en el entorno escolar. Quiero comentarte que Álvaro Obregón fue la primera delegación que implementó una unidad de protección ciudadana escolar, es decir, policía dedicada, policía especializada y destinada exclusivamente a los planteles educativos. Esto ha generado sobre todo la disminución en delitos que tienen que ver con narcomenudeo alrededor o al exterior de las escuelas y sobre todo también ha brindado mucho mayor seguridad y en términos de percepción pues ha generado mucho mayor confianza a las madres, a los padres de familia. Tenemos pues un programa muy ambicioso que tú sabes debe de ser coordinado de manera directa con la Secretaría de Seguridad Pública. Los jefes delegacionales no tenemos el mando sobre la policía, sin embargo sí a partir de una muy buena coordinación y sobre todo de estrechar la comunicación, los resultados son mucho mejores. Es muy importante la participación también de la ciudadanía. Al final de cuentas es una delegación que es considerada la tercera que es más poblada dentro de la Ciudad de México. Así es la tercera con mayor población y también es una de las primeras con población flotante, por lo que te comentaba al inicio del programa, es una delegación de tránsito. Sí. Eso implica que mucha gente circule diariamente por Álvaro Obregón y bueno, si no se cuenta con la participación ciudadana, para el gobierno es mucho más complicado generar estándares idóneos de seguridad en la zona. Delegado, aprovechamos la ocasión para hacerle una invitación al público del Financiero a que mande sus preguntas a través de las redes sociales de este periódico y en un momento regresamos, vamos a un corte comercial. Adelante. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Es todo un proyecto de vida. El mejor periódico de México. Ha sido un referente para el periodismo especializado. Aportar un granito de arena. Siempre que queríamos alguna información, el medio de consulta era precisamente el Financiero. Vivir cómo se está transformando la realidad. Una perspectiva de desarrollo periodístico en México. El Financiero va a dar muchas sorpresas el próximo año.
El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Financiero, más cerca de ti. Amigos, estamos de vuelta en el estudio, estamos platicando con Leonel Luna, delegado en Álvaro Obregón, quien nos ha mostrado a través del primer segmento de este programa, pues como él llama, un mosaico de las problemáticas y también de las oportunidades que ofrece la delegación Álvaro Obregón. Y bueno, delegado, ya empiezan a llegar las preguntas del público, nos están preguntando en Twitter. Elena Madrazo nos pregunta, ¿cuándo piensan ordenar a los camiones que hacen paradas cada 4 metros sobre el desierto de los Leones? Es una problemática que ellos tienen. Sí, bueno, quiero comentarte que estamos trabajando en el reordenamiento, por decirlo de alguna manera, de las vialidades, de las avenidas más importantes de la delegación. Como te comenté al inicio del programa, Álvaro Obregón se nos parece un peine, ¿no? Es decir, estamos asentados sobre 7 grandes barrancas y justamente en el hombro de las barrancas es donde se construyeron estas avenidas. Y bueno, pues son avenidas como Desierto de los Leones, que tiene solamente 2 carriles, y donde es importante generar una serie de adecuaciones viales y de reordenamiento sobre todo. Quisiéramos resolver los problemas en un solo momento, pero bueno, tiene que generarse, tú sabes, un proceso de planeación. Claro. Iniciamos reencarpetando una avenida que es muy transitada, Avenida Vasco de Quiroga, donde diariamente por las mañanas transitan 35,000 vehículos y por las tardes otros 35,000, en la conexión del periférico con Santa Fe, y donde también tenemos un problema grave de, pues, justamente de bloqueos, de topes donde no deben existir, de semáforos que hay que coordinar, de muchos giros mercantiles que pues prácticamente trabajan en la calle, y donde, bueno, pues teníamos una vialidad que no se reencarpetaba durante hace 20 años. Entonces era muy importante trabajar en ella. Se reencarpetó la avenida, estamos trabajando en la construcción de una serie de camellones centrales para evitar que los vehículos den vuelta en cualquier lugar. Estamos trabajando en la construcción de bahías para justamente las paradas de los autobuses, y en una ampliación al final de la vialidad, porque de pronto se hace un embudo casi al llegar a la glorieta de Santa Fe. Estamos prácticamente por terminar esta vialidad. Posteriormente iniciamos el reencarpetado de Calzada Las Águilas, sobre todo en el tramo de Xomiatlán. Estaba prácticamente destruida la vialidad porque por ahí transitaban los camiones que se utilizaron para la construcción de la supervía poniente. Estamos trabajando en este momento en un tramo de la conexión con Desierto de los Leones y San Bartolomé y algo que se llama Camino Viejo a Mixcoac. Próximamente iniciaremos la repavimentación de una zona que se le conoce como Cedros, privada de Cedros, para conectar Desierto de los Leones con Calzada Las Águilas. Y bueno, pues por supuesto estamos programando para este año el reencarpetado y las modificaciones viales en Avenida Tamaulipas, Avenida Santa Lucía, Centenario y posteriormente Desierto de los Leones. Es decir, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que implica la inversión de muchos millones de pesos, pero sin embargo es muy necesario porque tenemos justamente una situación muy complicada en términos de la movilidad y sobre todo del tránsito de vehículos en estas avenidas. Quiero comentarte que, por ejemplo, en Avenida Vasco de Quiroga el promedio de circulación es aproximadamente de 5 kilómetros por hora, es decir, teníamos que necesariamente trabajar en las adecuaciones viales. Y bueno, pues es un asunto también que sin duda esperamos se mejore con la puesta en marcha, con la terminación de la autopista urbana poniente, con la supervía poniente, que sin duda dará mucho mayor movilidad y mejor movilidad a la zona esta del poniente del Álvaro Obregón y del poniente de la ciudad. Delegado, precisamente hablando de este tema de las obras que tienen planeadas, ¿cómo les fue con ustedes con el presupuesto? ¿Están contentos con el presupuesto que les fue asignado? Bueno, pues no hay presupuesto que alcance. Realmente es mucha la demanda que tenemos, es mucho el rezago que tenemos en una delegación como la Álvaro Obregón, donde además quiero decirte que los servicios son mucho más caros, porque estamos asentados sobre barrancas. ¿Esto qué significa? Que el cambiar una lámpara, por ejemplo, cueste mucho más caro,
porque hay que bajar 200, 300 escalones para llegar a ella. Todo tiene que hacerse manualmente. En otro caso, en otra delegación tal vez, nada más mover una grúa, levantar la grúa y cambiar la luminaria, es decir, los servicios son mucho más caros y más complejos también. La recolección de basura, por ejemplo, en una delegación donde no tengamos pendientes, donde no tengamos barrancas, pues justamente la gente sale, entrega la bolsa de basura al camión y listo, pero en una delegación como Álvaro Obregón, pues hay que bajar muchísimas escalones o la gente tiene que subir también muchos escalones para llegar a la avenida y depositar la bolsa de basura. Es decir, es una delegación que implica que los servicios públicos, por su orografía, por la propia geografía, sean mucho más complejos y mucho más caros también. Entonces, en términos de presupuesto, pues no hay dinero que alcance, tenemos muchos proyectos. Además, comentarte el tema de las minas. Una mina nos cuesta 1,5 millones, 2 millones, dependiendo del volumen, rellenarla y regenerarla, y es dinero que pues, prácticamente se entierra porque la gente no lo ve, mientras que en otras zonas puedes invertir ese dinero en un parque público, puedes invertir ese dinero en una clínica, puedes invertir ese recurso tal vez en la construcción de infraestructura urbana. En Álvaro Obregón, pues ese recurso lo tienes que enterrar prácticamente en el relleno de una mina, y de otra, si no lo haces de otra manera, bueno, pues corre en riesgo no solamente el patrimonio de la gente, sino que también la vida propia de las personas que habitan en esos lugares. De hecho, precisamente se hablaba mucho en la gestión anterior de esta parte del presupuesto, que precisamente no alcanza el presupuesto para subsanar esta problemática. Es muy difícil. Es muy difícil. Te comento, la regeneración de una mina cuesta más o menos 1,5 millones de pesos. La construcción de un muro de contención en las barrancas puede costar hasta 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. A veces es mucho más barato reubicar a las personas que viven en las zonas de riesgo que mitigar el propio riesgo. Pero también la reubicación implica pues, la construcción de vivienda, implica el apoyo para que la gente pueda inclusive rentar una casa mientras se resuelve el problema del alto riesgo. Delegado, ya tenemos otra pregunta a través de las redes sociales y nos preguntan por qué no se respeta en las águilas el uso de suelo. Nos hacen esta pregunta a través de Twitter. ¿Qué le responde? Bueno, es un tema demasiado complejo. Es un tema que nosotros hemos invitado a los vecinos, a las vecinas que acudan a la delegación para mostrarle los expedientes, para que la gente conozca con mucha precisión la normatividad, pero sobre todo que la gente conozca a quién corresponden las facultades, porque los gobiernos delegacionales somos de pronto los receptores de las quejas, de las demandas, de las solicitudes de información, pero también de los cuestionamientos. Y lo cierto es que no todo corresponde al gobierno delegacional. Hay una coparticipación con otras dependencias como el INVEA, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y justamente, bueno, pues hay que revisar el asunto desde el fondo mismo, es decir, explicarle a los vecinos cómo se otorgó un certificado de uso de suelo que no corresponde a la delegación, explicarle a los vecinos cómo se genera una manifestación de construcción que está en la propia norma, explicarle a los vecinos cómo se puede generar una verificación, explicarle a los vecinos a quién corresponde la propia verificación, en este caso al INVEA. En fin, son una serie de detalles que sí es muy importante que lo sepan, sobre todo para que se reconozca que no todo es responsabilidad de los gobiernos delegacionales. Hace unos días platicaba con el jefe delegacional de Benito Juárez y ellos tienen una problemática similar a la de Álvaro Obregón y comentábamos que hay que modificar muchas cosas, hay que de pronto, se nos parece volver, que es mi propuesta, volver al esquema de otorgamiento de licencias de construcción. Actualmente quiero comentarte que alguien va por ventanilla única, ingresa a una manifestación de construcción y puede iniciar la obra, no como anteriormente que se tenían que revisar que se cumplieran con todos los requisitos para otorgar una licencia. Actualmente no existe esa figura y me parece que hay que volver a esa figura para que los gobiernos delegacionales puedan tener mucho mayor control antes inclusive del inicio de la propia obra. O bien
antes inclusive de la apertura de un giro o establecimiento mercantil. Pero sí es muy importante, y aquí aprovechar la invitación que me haces, para invitar a las vecinas, a los vecinos que se contacten con nosotros. Voy a dejar mi número de celular, de tal manera que si se presenta una obra en particular, pues puedan ir a la delegación y revisar los expedientes con la absoluta y total transparencia, pero sobre todo que se sepa muy bien a quién corresponden las facultades correspondientes. Delegado, nos ha llegado otra pregunta a través de Twitter y nos preguntan cuánto costarán las alarmas vecinales. Bueno, estamos ahorita justamente en la revisión de las diferentes propuestas. No tenemos aún una definición. Hemos recibido una serie de proyectos muy novedosos, sí, como por ejemplo que la alarma pueda fluir a través de los mismos números de celular, o que bien se puedan generar una especie de redes, ¿no?, donde tú le puedas avisar a tu vecino si alguien de pronto está de manera sospechosa frente a su casa, y activar él mismo la propia alarma. Yo le pediría al vecino que nos esperara para tener ya con mucha precisión el tipo de alarma que se van a instalar y por supuesto el costo de las mismas. Estamos buscando que el costo lo absorba en su totalidad el propio gobierno delegacional, o bien que haya una aportación mínima por parte de los propios vecinos para poder generar una mayor cobertura sobre todo. Pues una excelente noticia para incentivar la participación de los ciudadanos. Delegado, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos con más preguntas del público. Adelante. Con mucho gusto. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Es todo un proyecto de vida. El mejor periódico de México. Ha sido un referente para el periodismo especializado. Aportar un granito de arena. Siempre que queríamos alguna información, el medio de consulta era precisamente el Financiero. Vivir cómo se está transformando la realidad. Una perspectiva de desarrollo periodístico en México. El Financiero va a dar muchas sorpresas el próximo año. Amigos, pues temas interesantes acerca de lo que sucede en Álvaro Obregón, y pues el delegado está dispuesto a responder todas las preguntas. Tal vez por el tiempo no dará tiempo de que lleguen todos los cuestionamientos que tienen ustedes, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a una pregunta más del público? ¿Por qué no hay personal que vaya a ver los subsuelos de nuestras escuelas si están muy lastimadas? Pues esta vecina nos pregunta qué sucede con el problema de las minas. Nos comentaba en la visita que hizo el Financiero que ella trabaja en una escuela y precisamente se encuentran preocupados por este estado que guardan estos inmuebles, precisamente al problema que hablábamos al inicio, el de las minas, delegado. Sí, bueno, como comentábamos al inicio, gran parte de la Ciudad de México se construyó con la arena, con la grava, sí, que se extrajo de esta zona del poniente de la ciudad. Durante muchos años, durante muchas décadas, se explotaron estos yacimientos pétreos de manera subterránea, pero también, por supuesto, a ras de tierra, es decir, a cielo abierto. Y bueno, eso generaron problemas de dos tipos. En primera instancia, en el tema de la extracción del material de manera subterránea, se extraían los materiales, todo era a mano, no se dejaba una constancia, un plano de dónde se llevaba a cabo estas excavaciones, de dónde se llevaba a cabo esta explotación. En aquellos años ni se pensaba siquiera que se iba a poblar esta zona de la ciudad. Los mineros, las empresas se fueron, cerraron las bocaminas y pues quedaron ahí. La gente llegó, pobló, sin imaginar siquiera que en el subsuelo tenían oquedades. Y de pronto, bueno, a lo largo de los años se van presentando los problemas. Una fuga de agua puede acelerar el proceso de erosión, la ruptura de un drenaje puede también hacer lo mismo,
y de pronto, bueno, tenemos deslizamientos y tenemos también hundimientos. ¿Esto qué implica? Que permanentemente estemos monitoreando el subsuelo. Insisto, no tenemos con precisión el dato de dónde se ubican estas minas. Hemos encontrado muchísimas a lo largo de estos años. Justamente en el mes de noviembre del año pasado encontramos una mina en una colonia que se llama Molino de Santo Domingo, una mina de aproximadamente 500 metros cúbicos, es una mina mediana, y el costo de la mina, o el costo del relleno de la mina, fue más o menos de $1,5 millones de pesos. Estamos permanentemente monitoreando el subsuelo a través de estudios de geofísica que llevamos a cabo conjuntamente con el Instituto Politécnico Nacional, de tal manera que vayamos generando una especie de radiografía, ¿no?, para ir ubicándolas y por supuesto rellenándolas. Una vez que se ubica la mina, bueno, pues hay que procesarla. Se rellenan, aprovecho el espacio para comentarte, con tepetate, que es tierra natural. Se rellenan con concreto líquido y con un material que se llama bentonita, de tal manera que haga que se expanda el propio concreto. Es un proceso pues tardado, es un proceso caro además. Por otro lado, tenemos minas que se explotaron a ras de cielo, es decir, a cielo abierto, y donde, bueno, pues ahí se tienen que construir muros de contención, se tienen que zampear los taludes, es decir, la propia pared de la mina se le tiene que arrojar concreto también líquido para generar muros de contención. En fin, bueno, es un asunto complicado y que requiere de muchos millones de pesos. Quiero comentarte que la delegación Álvaro Obregón tiene un área especializada en minas y en taludes, cosa que no existe en otra delegación y en prácticamente ningún gobierno municipal. Y también, por supuesto, tiene un área especializada en protección civil, donde contamos con un atlas de riesgo, donde tenemos estaciones de protección civil prácticamente en todas las zonas de la delegación, y donde sobre todo en época de lluvias tenemos que reforzar este sistema de seguridad sobre todo en la zona de barrancas y en la zona de minas. Como te comentaba al principio, es una situación que hace diferente a esta delegación del resto de las delegaciones de la ciudad, y me parece que esta zona es la que concentra la mayor cantidad de factores de riesgo, inclusive del propio país, no solamente por el tema de las minas, sino que también las barrancas. Tenemos barrancas que se rellenaron con cascajo producto de los sismos del 85 y donde también se construyó, y bueno, pues el cascajo es muy inestable, y ahorita estamos trabajando justamente en la estabilización pues de una colonia completa que se llama Ponciano Arriaga, donde también estamos invirtiendo casi 40 millones de pesos en salvaguardar sobre todo el patrimonio y sobre todo la vida también de la gente, ¿no? Delegado, en esta parte, para precisar solamente la información, ¿cuántas zonas en peligro han ubicado ustedes? Bueno, tenemos 36 colonias sobre suelo minado, donde presumiblemente tendremos más oquedades. Tenemos alrededor de 100 kilómetros lineales de barrancas. En todas ellas tenemos asentamientos humanos, tenemos vivienda. Tenemos 2 colonias sobre suelo de relleno, Ponciano Arriaga y Herón Proal. Tenemos una zona importante de vivienda en los márgenes de las presas o los vasos reguladores de agua pluvial. En fin, bueno, tenemos aproximadamente un promedio de 20,000 familias que se encuentran en este tipo de zonas de riesgo. 20,000 viviendas. 20,000 viviendas. Así es. Delegado, pues el tiempo es cruel con los programas en vivo, el tiempo se ha agotado de esta emisión, pero yo quiero agradecerle la visita que ha hecho a las instalaciones del Financiero y no sé si desea agregar algo más a esta conversación, delegado. Bueno, pues agradecer tu programa, al medio de comunicación, porque nos permite tener una ventana abierta hacia la ciudadanía y sobre todo recibir gestiones, recibir demandas y estar mucho en mayor contacto. Y aprovechar, si tú me lo permites, para dar mi dirección de claro, Twitter. Sí. Es @leonel_luna y mi número celular es el 55 22 83 70 30, 55 22 83 70 30. Muchas gracias. Delegado, pero agradecemos su participación nuevamente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias por el espacio. Y ustedes, amigos del Financiero, les agradecemos el tiempo y su participación a través de las redes sociales del Financiero, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que no se pierdan lo mejor de las noticias económico-financieras y políticas a través del Financiero Noticias con mi compañera Lucero Álvarez Orrantia. Y no olviden que tenemos una cita el próximo martes a las 10 de la mañana. Nos vemos la próxima.